En la guía número 5 hay que comenzar el tema de expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es básicamente una expresión matemática que combina números con letras. Las expresiones algebraicas se componen de monomios, donde los monomios van a ser cada una de las partes de la expresión algebraica que están separados por suma o por resta. En este caso, aquí tenemos el primer monomio, que sería 2x al cuadrado, y luego, como aquí viene un signo de más, eso quiere decir que tendríamos después otro monomio adicional. Entonces, esta parte correspondería a un monomio y este más 5x sería otro monomio. Y finalmente tendríamos un tercer monomio que sería este más 3. Entonces, esto es una expresión algebraica que está compuesta por tres monomios diferentes. Las expresiones algebraicas van a tener diferentes denominaciones dependiendo de la cantidad de monomios de los que se conforman. Podemos tener el caso de que sea un solo monomio como aquí, que eso, como ya mencioné, es un monomio. Si tenemos la expresión y le estamos incluyendo otro más, por ejemplo, tomar los dos primeros que teníamos en la parte superior, en este caso tengo dos monomios, por lo tanto esto sería un binomio. Y este de aquí arriba, que ya estaba conformado por tres partes, sería un trinomio. Si ya tenemos uno que está conformado por más partes, por ejemplo este que está conformado por cuatro monomios, este se llamaría un polinomio de cuatro términos. Entonces, monomio es el que está conformado por un solo término, binomio está conformado por dos monomios distintos, trinomio está formado por tres monomios, y cuando tiene 4 o más se va a llamar un polinomio. Si tiene 4 sería un polinomio de 4 términos, si tiene 5 un polinomio de 5 términos y así sucesivamente. Sin embargo, se les dice normalmente polinomio. Cabe destacar que los binomios y los trinomios también son polinomios. Polinomio básicamente significa que tiene más de un solo monomio. Sin embargo, para los binomios y los trinomios se suele diferenciar utilizando ese nombre. Pero perfectamente a este de arriba que es un trinomio le puedo decir polinomio y no habría ningún error con eso. Los monomios se componen de dos partes. Tenemos la parte numérica, en este caso el 2, y la parte algebraica, que sería el x a la 2. Normalmente se conocen como coeficiente numérico y factor literal. Entonces, para este ejemplo, el coeficiente numérico sería el 2 y el factor literal sería x a la 2. Básicamente, el coeficiente numérico es el número que está multiplicando las letras. En este caso, esto sería 2 por x a la 2. Y el factor literal van a ser las letras que componen al monomio, incluyendo sus respectivos exponentes. Entonces, en este caso, el factor literal sería x a la 2. Veamos otro ejemplo. Si tenemos 3a, b a la 3, c a la 4. En este caso, el coeficiente numérico sería el menos 3, que sería el número que está enfrente del monomio multiplicando las letras, y el factor literal correspondería a, b a la 3, c a la 4. Y así quedaría de esa manera. Si tenemos una expresión, por ejemplo, x, y a la 2, en esta, aunque parece que no tiene coeficiente numérico, ven que en las letras, que sería el factor literal, es x, y a la 2, parece que no tiene ningún coeficiente numérico. Sin embargo, cuando no aparece, recuerden que el coeficiente numérico es el número que está multiplicando las letras. El número que normalmente no se anota en una multiplicación es el 1. Porque si visualicémoslo como que si fueran casos numéricos. 1 por 2 va a dar como resultado 2. 1 por 3 da como resultado 3. Eso quiere decir que un 1 multiplicando al inicio es lo mismo no anotarlo. Por eso es que cuando aquí tenemos x, y a la 2, parece que no hay nada multiplicando al inicio. Sin embargo, lo que sucede es que hay un 1 que no se suele anotar. Por esto que acabo de explicar aquí, que cuando multiplicamos por 1 no va a cambiar el resultado. Siempre el resultado va a ser el otro factor de la multiplicación. Bueno, tenemos una fracción, es prácticamente lo mismo. En este caso el coeficiente numérico sería 3 medios y el factor literario sería x a la 2a. Y lo mismo, cuando lo tenemos de esta manera, recuerden que si no viene nada enfrente de las letras, el coeficiente numérico es un 1. Y que no se les olvide que como es una fracción, va a incluir también el 5 que está dividiendo en ese caso. Y el factor literal sería b a la 4, c a la 7. Y básicamente eso es todo lo que se refiere con lo que corresponde a las partes de un monomio, que es lo primero que hay que hacer en la parte práctica.
Lo siguiente que aparece en la práctica que tienen que realizar es identificar monomios semejantes. Monomios semejantes son dos o más monomios que tienen el mismo factor literal. Entonces, no importa el coeficiente numérico que tengan, lo que tienen que tener igual sería el factor literal. Entonces, si por ejemplo yo tengo 7x a la 2, y a la 4, si quisiera escribir un monomio que sea semejante con este, sería cualquier monomio que tenga x a la 2, y a la 4, que es el factor literario de este primero. El coeficiente numérico no importaría cuál es. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dos monomios que son semejantes. Como les dije, no tienen que ser solo dos, pueden ser cualquiera. Perfectamente puedo tener otro monomio que sea semejante, que puede ser menos y a la 4, x a la 2. Este a simple vista parece que tiene un factor literario diferente. Sin embargo, vean que aquí era x a la 2 y y a la 4, y aquí tengo y a la 4, x a la 2. Son los mismos, son básicamente los mismos valores, simplemente están invertidos. Recuerden que si estamos multiplicando, recuerden que aquí hay multiplicaciones que no se anotan. Si estoy multiplicando, si yo tengo 3 por 2, eso es exactamente lo mismo que tener 2 por 3. Por lo tanto, no va a importar el orden de esas, de lo que corresponderían a esas variables. Lo importante es que tengan el mismo exponente. Si ya tuviéramos, por ejemplo, 78x a la 4, y a la 2, ya este no sería semejante, porque recuerden que el x es el que tiene que estar elevado a la 2 y la y tiene que ser la que está elevada a la 4. Entonces, básicamente esos son monomios semejantes. Son monomios en los cuales el factor literal es exactamente el mismo, es decir, las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces, si yo tuviese 3a, b a la 3, c a la 4, y tuviera en otro caso un monomio que es 5a, b a la 3, c a la 4d, estos no son semejantes. Porque aunque el a está a la 1, recuerden que aquí hay uno que no se anota, en ambos, el b está elevado a la 3 y el c está elevado a la 4, en el segundo tengo una d que no está en el primero. Entonces, para que los monomios sean semejantes, tienen que tener exactamente las mismas variables, es decir, las mismas letras con los mismos exponentes respectivos. Si hay una letra que está en uno y no está en el otro, entonces ya no serían semejantes. Entonces tienen que ser exactamente las mismas letras con los mismos exponentes. Y eso es todo lo que se necesita para poder resolver la guía número 5. La próxima semana estaría entonces haciendo un video con lo que corresponde a las guías 6 y 7, que son ya la parte de las operaciones.